Ya. Listo. Le puedes quitar el subíndice T a la Tierra porque en este caso no crece. Pero así ya que estamos en este caso, en esta clase complementaria, me gustaría que me dijeran ejemplos que a ustedes se les ocurra cuando el factor tierra sí ha podido montar. O sea, sí puede haber un crecimiento en la tierra disponible para la economía. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Y Catalina dice, deforestación, me gusta. Creo que no, nunca lo había pensado desde ese lado. Eh, Mateo, cuéntenos. Karina, me rompiste el corazón. Podría decir que la tierra crece en función del capital, por ejemplo, que de por sí la tierra por sí misma no puede ser considerada solo como un factor de producción exógeno, porque pues la tierra en bruto no funciona salvo que se le hagan los ajustes y las mejoras correspondientes para que pueda ser trabajada. Ok, ok. Sí, eso, digamos, uno, si le metemos un poco más de historia a eso, pues no sé de historia, sino de hechos o de evidencia, uno puede pensar en Holanda cuando le gana terreno al mar para producir, ¿no? Eso puede ser una forma le tengo que meter capital, tengo que hacer inversiones para adaptarla. Obviamente también entiendo que es tener sistemas de riego, eh, preparar la tierra, obviamente, utilizar algunas veces químicos, Diana, que no están bien, pero importa. En el chat más nos decían descubrir nuevos yacimientos de petróleo. Digamos que acá pensemos más como en una economía un poquito más agrícola, granjas verticales, me gusta, me gusta. Piensen también alguien dijo una guerra, efectivamente cuando se hacen conquistas, pues hay anexos de tierra. Procesos de colonización, piensen en Estados Unidos cuando pues empiezan a colonizar todas las tierras del oeste, ¿verdad? Ya se está pensando. Efectivamente. Mateo, cuéntenos qué más quiere agregar ahí. Redistributivos, en la medida en que procesos redistributivos algunas de las tierras que antes eran vuelven. Como que están subutilizadas, por decirlo así, y que es como Baldíos, distribución ¿no? de baldíos, exactamente. Titulación de baldíos. No Exactamente. necesariamente baldíos, sino tierras subutilizadas por hacendados o terratenientes que no estén sacando el mayor provecho. Suena un poco Petro esa, no mentira, pero sí va. No, suena el problema en Colombia del siglo XIX. Un poco Petro, voy a repetir. No, pero está bien, Mira, es Santiago, te perfecto, acaban de hacer exactamente. esto. Ta. No, pero tiene toda la razón. O sea, sí, solo ¿Sí? que cuando dijo hacendados que se utilizan la tierra, fue como, le faltó la palabra latifundistas. Pero no, perfecto. Exactamente. Entonces sí pueden haber casos donde la tierra aumente, donde haya un crecimiento en este factor de producción. Sin embargo, como supuesto, acá vamos a que la tierra no va a crecer. Vamos a suponer que Yo la tierra tengo no crece. otro ejemplo, profe. Señor, pues mande. Piensen en el calentamiento global. Entonces, cuando países como Canadá o nórdicos empiezan a calentarse, ese pedazo de tierra que antes no era productivo, ahora sí puede empezar a ser productivo porque las temperaturas son más amables o hostil, para sí, pues para la producción. Exacto. Ya. Eso es un gran ejemplo también de lo que va a pasar si no hacemos nada. Exacto. Eh, Listo, Pero otros no. perfecto. Entonces, ya que tenemos nuestra función de producción, veamos qué supuestos adicionales o características adicionales tiene el modelo. Entonces, por un lado, nos dicen que el trabajo y la tecnología van a crecer a tasas constantes. Entonces, como siempre, el trabajo crece a una tasa n y la tecnología va a crecer a una tasa g. Ambas son positivas. También tenemos que el capital se va a depreciar a una tasa constante delta, que también es positiva, y tenemos nuestra tasa de ahorro de siempre exógena igual a S. ¿Listo? Hasta ahí tendríamos como el escenario inicial del modelo. Falta los parámetros. Bueno, sí, falta una cosa clave y es que alfa más beta más lambda es igual a 1. Entonces, fíjense que acá estamos manteniendo el supuesto de los rendimientos constantes. Listo. Listo. Entonces, acá tenemos dos opciones, Diana.
¿Nos vamos por el parcial o empezamos a resolverlo como lo haríamos normalmente para ver a qué llegamos? Normalmente. Listo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos siempre para llegar a un estado estacionario, a la solución del problema o ver qué está pasando en esta economía, cuál es su dinámica, cuál es la evolución en el tiempo, es encontrar el producto per cápita. Oh, pues eso es lo que yo siempre hago. No sé si Ana lo haga diferente en la clase. Pero primero, no, primero una pregunta Ok. para uno de ellos. ¿Cómo crece el capital agregado a la economía? Creo que esa ecuación no la tenemos todavía. ¿Alguien me puede ayudar? La clásica evolución del stock de capital. Ajá. No sé si Mateo todavía tiene la mano levantada o quiere Pues decirnos cómo aprovechemos funciona. que tengan la mano levantada. Mateo, le tocó ponerse la 10 porque a mí me aparece la manito arriba. Yo no sé. Puedo bajarla, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la ecuación del movimiento o del capital agregado en la economía? La función de la dinámica del capital es K punto es Ujú. igual a la inversión menos la depreciación. Que ¿Y la también se- inversión es igual a qué? inversión menos depreciación. La inversión es la tasa de ahorro S por la cantidad de producto YT menos la depreciación que es KT multiplicado por el delta y la otra variable, se me olvida el nombre de esa, no, creo que también se mete la otra variable, ¿no? La de crecimiento de la población. No se Mm, mete porque estamos en el stock agregado de la economía. sí, esto no es per cápita. Entonces, así como la planteé, está perfecto. Ajá. Sin eta. ¿Listo? Ahora me falta cuál es la ecuación fundamental del PIB en esta economía. ¿Alguno? Pues seguimos con el supuesto de que no hay gobierno, ¿cierto? Ajá. Entonces, que YT es igual al consumo más la inversión. Perfecto. Sebastián, esa es. Y la inversión es un porcentaje del PIB Del con PIB. ahorros. Eso es. Tal cual. Listo. Ahora sí, Santi, ¿Listo? siga. Bueno, entonces, pues ya que anotamos la dinámica del capital, pues lo que yo, o por donde yo siempre empiezo es que les recuerdo a mis estudiantes que a nosotros nos interesa saber la evolución del capital por trabajador o del ingreso per cápita si uno lo quiere ver un poco más grande. Y es porque precisamente esta medida es más cercana a medidas de bienestar y desarrollo que puede ser el PIB, a lo que puede ser el PIB agregado. Claramente, como ya lo hemos visto o lo dijimos desde la primera clase, no es una medida perfecta y que excluye muchas variables que son fundamentales, pero pues es, digamos, lo mejor que podemos tener, la forma que también es más fácil de medir. Entonces, por eso empezamos siempre sacando el PIB per cápita y después sacamos la evolución del capital por trabajador. Eso es lo que hacemos para solucionar esta parte del modelo de solo. Sebastián tiene la mano arriba. Dime. Con respecto a que la población es homogénea, uno lo podría interpretar con el índice de Gini, pues es una pregunta como muy aparte, pero la homogeneidad de las personas dentro de un país se puede representar con el índice de Gini. Si lo quiere ver así y por el índice de Gini, lo que a mí se me viene a la mente es que hay equidad, perfecto. O sea, todos tienen la misma cantidad de recursos. Acá no hemos metido ninguna medida de desigualdad, ni decir que como los agentes tendrían características diferentes, explicarían sus ingresos, entonces no. O sea, digamos que acá tampoco estamos diferenciando entre trabajadores y capitalistas, que más adelante podemos ver un ejercicio de eso, pues no hoy, pero sí más adelante en la clase. Pero si, digamos, si uno lo mide por índice de Gini, entonces sería equidad acá perfecta por la homogeneidad de los agentes en ese sentido. Listo, gracias. Listo. Listo.
Entonces, ¿cómo nos queda el ingreso per cápita en este caso? Recuerden que alfa más beta más lambda sigue sumando 1 como en el modelo original. Entonces, pues podemos dividir todos los factores entre LT. A ver, pues cómo nos queda esto. Y efectivamente, pues nos queda KT sobre LT a la alfa, más, eso, es que no es fácil dirigir, no estoy dirigiendo tampoco. Pues LT sobre LT toda la beta, entonces sabemos que eso es 1, y nos va a quedar una expresión que más o menos sería como la cantidad de tierra per cápita, más o menos, sería algo así, elevado a la. Entonces, fíjense que nuestra función va a seguir dependiendo de el capital por trabajador, que es la medida que siempre hemos utilizado, y nos va a quedar esta medida de tierra per cápita, pero que en este momento no le vamos a poner ninguna definición ni ninguna, digamos, sí, ninguna definición nueva, como hicieron en la clase magistral con el capital por trabajador efectivo, ¿sí? Entonces acá lo vamos a dejar simplemente así. Una Y ya una cosa vez aquí, tenemos esto, dime. perdón. Si pueden verlo, como CT no cambia a medida que aumenta la población, lo que está pasando es que cada vez hay menos tierra disponible para la gente. En este Exacto, caso, si aumenta LT, uno podría decir que entonces la tierra per cápita cae. exacto. ¿Y esto a qué les acuerdo? ¿Ustedes vieron clase con Fabio? ¿No? ¿Se acuerdan de que él siempre decía, pues al principio de la clase, me acuerdo de las primeras clases, era la tragedia de los comunes y el dilema, creo que era el dilema, la trampa maltusiana, creo que era la expresión que él utilizaba. Efectivamente, entonces fíjense que esto es una relación de eso. Entonces tenemos que si aumenta la población, pues tenemos menos tierra y menos recursos para repartir entre todos y eso puede llegar a esta crisis maltusiana o la trampa de los recursos, ¿no? Un poco. Eso es un poco a lo que vamos a ir con este modelo al final pues de la solución. Sí, sí es que nos alcanza el tiempo, pero si no lo vemos la próxima clase, no hay problema. Listo. Entonces, el siguiente paso, entonces sería sacar la dinámica o la evolución del capital por trabajador y ver qué va a pasar con esta dinámica en el estado estacionario. Entonces, creo que esto ya ustedes lo deben tener claro, pero recordemos que para sacar estas dinámicas que son en últimas tasas, hay que aplicar logaritmos y derivar contra el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que KT es igual a K sobre L y al aplicar logaritmos nos va a quedar que el logaritmo del capital per cápita es igual a la resta entre el logaritmo del capital agregado y el logaritmo del trabajo. Y cuando derivamos contra el tiempo, Diana no se ríe, por favor. Al derivar contra el tiempo nos queda que la tasa de crecimiento del capital por trabajador es igual a la tasa de crecimiento del capital menos la tasa de crecimiento de la población. Y que nosotros ya sabemos que L punto sobre L es igual a M. Entonces, se puede ahí expresar eso. Sí, Juan, ¿todo bien? O tal vez. Ya, tal vez. Diana, ¿qué iba a decir? Que vas un poquito rápido. Perdón. Si mis estudiantes saben, yo creo que voy muy, muy rápido a veces en clase. Listo. Ya tenemos esta parte. ¿Qué nos falta sacar? Evidentemente, el crecimiento del capital agregado y expresarlo en términos de capital per cápita para que todo esté en las mismas unidades, que es lo que tiene sentido hacer. Entonces, partiendo de la evolución del capital que nos dijo Mateo al principio, podemos sacar este crecimiento en términos per cápita.
Entonces, ¿qué apunto? Bueno, ok, SYT sobre KT. Creo que el delta no le va con el acá. Ahora sí. Baños. Listo. Estamos en este punto. Lo que hacemos ahora, o lo que yo hago, es pasar todo a términos per cápita, que implica entonces multiplicar y dividir por L la expresión SYT sobre KT. Esto es como multiplicar por 1 en últimas, entonces no estoy haciendo ninguna transformación extraña. Pero ¿qué va a pasar? Entonces fíjense que tenemos una YT sobre LT, que ahí podemos sacar el ingreso per cápita, y la L que está multiplicando arriba es como si estuviera dividiendo el K abajo. Entonces con eso, exactamente, Diana está haciendo efectivamente las cruces, nos queda en términos per cápita. Menos delta, menos M. Listo. Perfecto, ya vamos casi todo. Lo que sigue, entonces, pues reemplazamos el YT por lo que encontramos anteriormente, el PIB per cápita, y con eso tendríamos entonces la evolución del capital per cápita para hallar o determinar, mejor dicho, qué pasa en el estado estacionario. Sí, Catalina, cuéntanos. Me perdí en el último punto donde hicieron la cruz. No entendí Listo. cómo pasamos de eso a lo siguiente. Ah, ok. Entonces, sí es la primera crucecita, o pues la primera parte de la cruz, lo que está rosado. Eso corresponde a esta división de YT sobre LT. Eso sería el ingreso per cápita, ¿no es cierto? Ahí no hay ningún cambio diferente. Y la segunda parte es que fíjate que esa L que está arriba es como si estuviera dividiendo, pues estuviera dividiendo el KT. Es equivalente. Y entonces ahí me queda entonces el capital per cápita. Ahí serían las crucecitas. ¿Listo? Bien. Entonces, como Diana ya se nos adelantó, ahí tenemos el crecimiento del capital por trabajador. Entonces, pues vamos a ver qué pasa en el estado estacionario. Y para saber qué pasa en el estado estacionario, como Diana ya puso en la pregunta anterior, perdón, la pregunta no, en la encuesta del principio de la clase. Entonces, en el estado estacionario, la inversión se iguala a la depreciación al gasto de la economía, o es cuando las variables en términos per cápita dejan de crecer. Esa es la otra interpretación para el estado estacionario. Y la idea es que de acá despejemos ese nivel de capital de estado estacionario y determinemos qué variables le afectan positiva o negativamente a este estado estacionario, si es que existe un estado estacionario, ¿no? Eso es como una parte clave. Entonces, fíjense que a ojo ya podemos saber que no hay un estado estacionario. A ojo, se ve. ¿Por qué? Por un lado, el AT, el A tiene un subíndice T, o sea, la A está creciendo, solo que Diana se lo comió en todo el proceso. Y además tenemos que la población también crece. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando despejemos el KT no nos va a quedar dependiendo de parámetros, sino va a depender de variables que van a cambiar en el tiempo. Eso quiere decir que no es un estado estacionario porque se va a mover cada periodo, el valor del capital per cápita va a estar cambiando constantemente. Entonces eso en últimas yo no lo puedo estudiar, yo no puedo saber hacia dónde va a ir si cambia algún parámetro porque el resto de variables también me están afectando la evolución del capital. Entonces, Daniel, ¿sí? Profe, qué pena, ¿puede ser un momentico? Diana, que sí puede ser un momentico. Un poquito más arriba que me perdí en una cosita. Dime dónde. Solo soy un poquito más y ya es exactamente lo que está atrás del crecimiento del capital. Eso ya.
Listo, ya, gracias. Qué pena. De pronto podrías como alejar un poquito la pantalla para que no se nos corra como ¿Así? tan rápido lo que vas escribiendo. Sí, porfa. Muchas gracias. Dale, no hay problema. ¿Listo? Bien. Entonces, no sé, Diana, si quiere, allá despejamos igual ese nivel de capital o ya consideran que no es necesario, que ya es súper claro que no va a haber un estado estacionario. Veámoslo mejor. Entonces, Listo. yo creo que esto es importante De una. porque siempre que ustedes vean la variable tiempo, o sea, un estado estacionario como uno crece, tiene que depender de parámetros. Entonces, si a mí el capital de estado estacionario se supone que me va a dar en términos de variables que crecen en el tiempo, pues estoy violando esta condición de acá, como decíamos antes. ¿Sí? Que antes decíamos como, en la clase pasada dijimos como, oiga, esto es una contradicción decir que hay un estado estacionario porque me da algo que no es factible en esta economía. ¿Listo? Voy a seguir. Exactamente. Exactamente. Si quieren, hagámoslo rapidito. Entonces, tengo que S de AT por KT al alfa menos 1. Santi, si quieres. Dime. Igual a delta más n, lo que pasa es que copiaste la misma línea. Sí, Pero sí, listo, sí. Pero entonces hacer esto. pasamos a dividir el SAT primero. Y si quieres ya al mismo tiempo, pasamos a multiplicar el LT, bueno, ya no, el LT, y dividimos el C a la lambda. Exacto. Perfecto. Y después elevamos todo a la 1 sobre alfa menos 1. Sí. Pues a ambos lados de la ecuación. Entonces, voy a hacerlo más despacio, pero para quitar el exponente tendría que dividirlo todo a la alfa menos 1 y para poder tener como, ¿se acuerdan de la relación que les decía? Verla de un lado a otro. Recuerden que como acá, como alfa es menor a 1, entonces alfa menos 1 es negativo. Entonces, lo volteo y ahí sí tengo una relación pues directa de lado a lado. Ya. Sebastián, cuéntenos. Sí, a pesar de que no haya un estado estacionario, o sea, como esa inestabilidad es tanto a la derecha como a la izquierda del estado estacionario, ¿cierto? Como en el que, o sea, puede suceder que la depreciación es más grande o más baja que el crecimiento del capital, ¿cierto? No le entendí bien la pregunta. O bueno, no sé si vayan a hacer la gráfica, pero, o sea, el estado estacionario es cada estrellita, ¿cierto? Sí, 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 Y sí. o sea, mi pregunta es, ¿la economía puede estar tanto a la derecha de cada estrella como tanto a la izquierda? Sí, puede iniciar en cualquier, o sea, va a depender del nivel de capital inicial donde yo estoy con respecto al estado estacionario. Y eso sería en cualquier modelo independientemente de la modificación. ¿Listo? Entonces ahí lo que pasa es que en este caso, cuando estamos viendo que está dependiendo del parámetro, lo que estamos viendo es que efectivamente va a existir un punto donde se pueda cruzar el ahorro y la inversión, pero en el siguiente periodo no sabemos hacia dónde eso puede ir. O sea, puede Pues, ir, puede aumentar como puede crecer. pues ¿Listo? Eso es que lo que nos está diciendo eso. específicamente es que la evolución del capital podría ser tanto negativa como positiva, pero es muy difícil que sea cero. O sea, en el siguiente periodo sí, es lo que estamos queriendo decir. Ah, listo, listo. ¿Listo? Mateo. Volver a explicar brevemente cómo voltearon todas las fracciones y cambiaron el alfa menos uno por uno menos alfa, el proceso matemático. Lo que pasa es que fíjense que alfa es menor a 1, evidentemente. Entonces, alfa menos 1 es un exponente negativo. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene un exponente negativo, imagínense que usted tiene
una expresión normal, 5 a la menos 1, ¿sí? Si usted quiere volver el exponente positivo, lo que hace es invertir la fracción. Entonces, para que le quede positivo, sería 1 sobre 5. En este caso, pues, obviamente tenemos más parámetros, pero con esa forma usted ya voltea el exponente para que le quede positivo. ¿Sí? Esa es la parte matemática, digamos, como sencilla detrás Ok. de esto. ¿Sí? Exactamente. Así como, si quiere Diana, para la primera parte ponga x sobre 1 y todo elevado al alfa menos 1, como para que sea un poco más... Eso lo hacen para que las proporciones sean directas, ¿cierto? Sí, sí. Digamos, claramente, si ustedes en un parcial llegan a un punto donde el exponente les queda negativo y lo dejan así, no está mal. O sea, está bien. Está bien que hagan eso. No hay ningún problema. Simplemente que, por lo menos yo, para mí, para la interpretación, sí es más claro verlo cuando el exponente y las proporciones sí son directas. No, y en parte es porque cuando ustedes estén haciendo eso, en un parcial van a estar corriendo de afán y no van a darse cuenta de ese tipo de cosas. Entonces siempre es importante que si pueden cambiarlo, si lo ven de una vez, lo cambien, porque si no lo ven, ya ahí es una secuela de errores. Listo. Entonces, como vimos, no es un estado estacionario, está dependiendo de dos factores que están cambiando en el tiempo, que en este caso es el AT y el LT. Eso quiere decir que sí, efectivamente en un punto la inversión y el ahorro van a ser iguales, pero el siguiente periodo no sabemos eso para dónde pueda coger. Como le estaba diciendo Sebastián, esa puede ser una inestabilidad para cualquiera de los dos lados. Puede haber crecimiento como puede haber decrecimiento en la economía. Eso sí, pues ya depende efectivamente cómo evolucionen esos parámetros, cómo sería la relación entre AT y LT, por ejemplo. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, pues entonces cuando hay solo con tierra, pues no sabemos hacia dónde ir. Y la respuesta es, no, sí sabemos hacia dónde ir, pero vamos a recurrir a los hechos de Caldor. No sé si ustedes saben qué son los hechos de Caldor o si alguna vez han oído de los hechos de Caldor. Caldor, pues, fue un economista del siglo XX que resumió, digamos, lo que había aprendido en la economía del crecimiento en 6 hechos estilizados. ¿Sí? Que en este momento no me acuerdo cuáles son todos los hechos estilizados porque no los tengo presentes, pero hay uno que sí es muy claro y es que la proporción entre el capital de una economía y el producto de la economía se había mantenido constante durante esa parte del siglo XX, que creo que es desde 1900 hasta 1950, que es más o menos cuando se empieza a desarrollar el modelo de suelo. Entonces, vamos a basarnos en hechos. Podemos verlo rápidamente, o sea, de verdad, esos están ahí en Wikipedia, los podemos enunciar rápido, o sea, no es... Y de hecho hay unos nuevos hechos de caldo, o sea, como post-caldo. Listo. Rápidamente se los voy a mencionar o a resumir. Entonces, dice, las proporciones del ingreso nacional recibidas por el trabajo y el capital son más o menos constantes durante largos periodos de tiempo. Entonces, piensen en la remuneración al trabajo y al capital, WR, se había mantenido constante. La tasa de crecimiento del stock de capital ha sido constante a lo largo del tiempo. La tasa de crecimiento del producto por trabajador ha sido constante a lo largo del tiempo. De esas se deriva, de esas dos primeras se derivan que la relación de capital-producto ha sido constante en el tiempo. El retorno de la inversión es constante durante largos periodos de tiempo y el salario real crece con el tiempo. Digamos, eso es los hechos que nos estaban diciendo. ¿Lo repito otra vez, Diana? ¿O ya tienen los 6 hechos de caldo? Repítelo de nuevo. Listo. Bueno, ya tiene la relación. El salario sí crece en el tiempo, o sea, solo W. Y el retorno de la inversión es más o menos constante durante largos periodos. Esos eran uno de los que faltaban. Este es el retorno de la inversión, ¿no? ¿Cuál? No estoy bien. No. Sí.
No, pues el retorno a la inversión teóricamente sería R. ¿Cuál es ese? ¿El retorno de la inversión crece en el tiempo, me dices? Sí, 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 sí. Hechos de Caldor. Nicolás Caldor. Entonces, yo aquí quiero aclarar algo importante y es que tanto el capital como la mano de obra no estamos diciendo que se mantenga constante. Lo que estamos diciendo que se mantiene constante La es relación. cuánto se paga eso. Ujú. Entonces, si aumenta el trabajo, uno tendría que decir, bueno, entonces va a tener que caer un poquito el salario, ¿sí? Como la remuneración. Sí, O pero se igual aumenta, pero como también como está el producto ahí metido, entonces no ajá, necesariamente implica exacto. la caída del salario. ¿Sí? Claro, esto si ustedes traen los hechos de Caldor a los hechos macro desde 1950 hasta hoy, esto ya claramente no, pues no se cumple, esto ya pues se distorsionan los hechos de Caldor, ya no se ajustan, ¿sí? Pero para esta primera mitad del siglo XX, como les decía, eran los hechos estilizados y se veían así, o sea, era tal cual el resumen de los modelos de crecimiento económico de la época, se podían resumir en los hechos de Caldor. Entonces, aprovechando estos hechos de Caldor, vamos a definir una nueva variable que va a ser el capital por, sí, por producto. Entonces sería K gorrito va a ser igual a K sobre Y. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Exactamente. Acá uno se puede adelantar un poquito y como sabe que esto va a cumplir Caldor, ¿qué pasaría con Cagorrito en el tiempo? Mateo, tienes la mano levantada. No, pero creo que la dejo levantada. Ah, pues aprovecho y que nos diga. Si se cumplen los hechos de Caldor, ¿qué pasaría con Cagorrito en el tiempo? No, ya me hicieron eso una vez, entonces no me pueden hacer. Ay, hombre. Bueno, Catalina es la otra que veo en pantalla. Creo que es constante, o sea que se nivela, pero no estoy segura. O sea, Cagorrito va a ser constante en el tiempo. Vamos a ver. Eso quiere decir, en Exacto. últimas, que existe un estado estacionario para K gorrito. No se va a mover. Y bueno, Vanessa, que está justo al lado de Catalina. ¿Qué implica? O sea, ¿qué relación tendrían las tasas de crecimiento del capital y el producto en este caso? Si sabemos que el K gorrito va a ser constante, ¿qué pasa con las tasas de crecimiento del capital y el producto? Pues creo que serían las mismas por el resto del tiempo, como a medida. Exactamente, exactamente. Van a crecer a la misma tasa. Porque, ¿qué pasa? Si el capital crece más rápido que el producto, entonces sabemos que cada gorrito va a crecer y no se va a ser constante. Y lo mismo pasaría con el producto. Si crece más rápido que el capital, pues caería cada gorrito y deja de ser constante. Perfecto. Esa era la respuesta. Pero no se Señor. supone que no hay un estado estacionario. Claro, no hay un estado estacionario en el capital por trabajador. O sea, el capital por trabajador sí no va a ser constante. Pero la relación entre el capital y el producto sí. Son dos cosas diferentes. O dos definiciones diferentes. ¿Sí? Pero no, ahí me perdí. Sí, o sea, digamos, vimos que en el capital por trabajador no va a ser constante. O sea, es decir, ese sí va a estar, puede aumentar o decrecer en el tiempo. Pero lo que sí es constante va a ser la relación entre el capital y el producto total de la economía. Esa relación sí se va a mantener constante. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer. Vamos a basarnos en ese hecho de Caldor para encontrar ese estado estacionario. ¿Sí? Lo vamos a demostrar. Yo no es que estoy diciendo eso es constante porque se cumplen los hechos de Caldor, no. Vamos a llegar a demostrar que eso efectivamente no va a depender de variables que cambien en el tiempo y que llegue a ser constante. Eso es lo que vamos a demostrar ahora. ¿Listo? Entonces, pues para eso tenemos que encontrar cuál es esa tasa de crecimiento de K gorrito. ¿Sí? Y para eso hay pasos de cómo sacar. Entonces, el primer paso sería sacar
la tasa de crecimiento del capital agregado en términos de K gorrito y la tasa de crecimiento del producto en términos de K gorrito. Eso es lo que tendríamos que hacer para poder determinar cuál va a ser la tasa de crecimiento de K gorrito definitivo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Diana, no sé si quiera poner el K punto sobre K, grande, la ecuación. Perfecto. Menos delta. Eso. Súper. Entonces, fíjense que ahí en la primera expresión estamos viendo S, Y sobre K. Y eso es equivalente a tener S sobre K sobre Y, que es lo mismo que tener S sobre K gorrito. Si me entendieron ahí, de pronto Diana ahí cuando lo escriba va a ser más claro. Exactamente. Menos delta. Eso es. Catalina, Eso ¿lo es viste? tal cual. ¿Listo? Y ahora, Diana, saquemos la tasa de crecimiento del producto, pues sacando logaritmos y derivando contra el tiempo. Entonces, AT por KT a la alfa, LT a la beta y C a la lambda. Al aplicar logaritmos nos queda entonces logaritmo de AT más alfa logaritmo de KT más beta logaritmo de LT y más lambda logaritmo de C. Y ahora derivemos contra el tiempo. Entonces, en el primer caso nos queda y punto Ay, sobre pero y. Santi, ¿será Dímelo. que Martín nos puede ayudar? Martín Jaramillo Ruiz. Martín, que es el homónimo de un tuitero famoso, Y en Twitter vamos. economista, paisa, para que lo sigan. A Martín como que se le cayó el audio. Aquí Se le- estoy, pero no entiendo con qué puedo ayudar. que no Martín, es- ayúdame, ¿cómo se deriva esto? ¿Cómo se la derivada del logaritmo de YT con respecto al tiempo? Sí, utilizando regla de la cadena, sí, pues primero es uno, se me olvida que en este modelo también crece el parámetro tecnológico, ¿cierto? sí, señor. Entonces sería A punto T sobre A Sí, más alfa K punto T sobre K perfecto. más beta L punto, pues sería N más beta por N Sí, 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 sí. más lambda, perdón, ahí C no crece en el tiempo, está al borde. Perfecto. Entonces, 0. Listo. Perfecto, Martín. Gracias. Vale. Y pues A punto sobre A, pues es G. De una vez lo podemos reemplazar. Había una pregunta en el chat que nos hace John Santiago Solano y es ¿cuál es la interpretación de la razón del capital por producto, las unidades de capital utilizadas por unidades de producto? Si usted la puede ver así, tal cual. O piénselo como si las dos están en unidades monetarias, en lo que uno mide el PIB, sería cuál es la proporción del PIB que es capital. Lo puede pensar también por ese sentido. Listo.
Y ahora, tal como está escribiendo Diana, vamos a reemplazar la tasa de crecimiento del capital agregado también en la función que ya sabemos que depende únicamente del cagorro. Y así, fíjense que nos va a quedar la tasa de crecimiento del producto en términos de cagorro también. Y ya no si quiere poner los paréntesis. Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? Ya sacamos la evolución del capital y la evolución del producto en términos de cagorrito. Mateo, ahora sí levantó la mano. Cuéntanos. ¿Pueden explicar brevemente cómo pasan de K punto sobre KT a S sobre K gorrito menos delta? Creo que es en donde me perdí en algún instante. Lo sacamos acá, en esta primera parte. Entonces, fíjense que solo escribimos cuál era la evolución del capital, que es SYT sobre KT menos delta. Y fíjese que ese YT sobre KT es como tener 1 sobre el K gorrito, que fue lo que escribimos en la igualdad. S sobre K gorrito menos delta. De ahí sale. Es como si pasara del YT a dividir y tuviese S sobre... Exactamente, exactamente. Tal cual. Eso es. Uy, ya me encanta la función del puntero de esto. Buenísimo. Yo no tengo eso. Porque ni siquiera puedo usar mi tablet, pero está bien. Listo. Perfecto. Entonces, como nos interesa ahora es ver la evolución del capital por producto, entonces la tasa de crecimiento de ese capital por producto sería igual a la resta entre la tasa de crecimiento del capital y la tasa de crecimiento del producto. Si quieren, lo hacemos lentamente y sabemos que pues K gorrito es igual a K sobre Y. Entonces, si sacamos logaritmos y derivamos, nos vamos a llegar a precisamente esta resta que les venía diciendo. LT no, Diana. Y eso es una Y. Ahora sí es una Y. Listo. Exacto, entonces ahí estamos derivando contra el tiempo, aplicando la regla de la cadena que Martín nos explicó anteriormente. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar efectivamente esas expresiones y juntarlas para dejar una sola. Listo. Entonces eso nos queda S sobre K gorrito menos delta menos, y ahí habrá un paréntesis, perdón, no, alfa, perdón, menos alfa, sí, menos alfa. Uno debería poder acá como cortar ese pedacito y pegarlo, ¿no? Copiarlo y pegarlo. Pero falta el eje de Santi, ¿no? Sí, no, es que yo iba a empezar por el alfa, porque Ok. fíjate que es la misma expresión, solo que multiplicada por el alfa, entonces ahorita la podemos agrupar más fácil. Exacto. Menos alfa por S sobre K gorrito menos delta. Y ahí sí, menos G menos beta por N. Entonces, fíjense que las dos primeras expresiones son iguales, solo que una está multiplicada por un alfa anteriormente. Entonces vamos a reorganizar y juntar estas expresiones.
Y eso me queda entonces 1 menos alfa, factor de S sobre K gorrito menos delta. Perfecto. Mateo, tienes la mano arriba, ¿cierto? Creo que la volví a levantar. O le vamos a hacer la misma. No, no, no. no. Mateo, ¿qué sigue? Mentira. Perfecto. No, Entonces, pero fíjense. Vanessa nos había dicho algo acá. ¿A qué era igual esto? Antes. Sí, Por los Vanessa hechos ya de nos había calor. dicho. No lo acabaste de decir. Puedo volver un poquito si quieres. Acá. Por los hechos de calor. No me acuerdo. A las tasas de crecimiento. Acuérdate que nos habías dicho que por los hechos de calor yo podía decir que entonces K-gorrito va a ser constante en el tiempo, lo que quiere decir que tiene un estado estacionario. Lo que básicamente nos está diciendo es que la tasa de crecimiento de K-gorrito es igual a 0. ¿Listo? Entonces, esto es igual a 0. Dale, no te preocupes. Sigue, Santiago. Listo, entonces, y fíjense que, si ven por los hechos de calor, acá ya podemos ver que lo único que está cambiando en el tiempo es el K gorrito. El resto son parámetros constantes. ¿Sí? Entonces, en el estado estacionario, vamos a encontrar esta relación entre capital y producto que se va a quedar quieta, que va a ser constante y que sí nos permite hacer algún tipo de interpretación al respecto. La mayoría de esos parámetros son menores a 1, ¿cierto? Pues, Están entre 0 y 1, sí. o sea, que sí tiende a 0, ¿no? ¿Qué tiende a ser? Pues es que como la mayoría de parámetros son mayores a 0, pero menores a 1, pues no es difícil que sea un estado estacionario. ¿Cómo así? Me perdí. Digamos el lado derecho de la última ecuación que pusiste, pues es muy difícil que sea mayor a 1, ¿no? El derecho, o sea, G más B. ¿Esto? Pero está bien porque es K sobre Y, o sea, y K sobre Y es una proporción. Entonces no tiene que ser mayor a 1 tampoco, ¿sí? Pues es que yo había hecho esta pregunta y pues Daniel me dijo en la magistral que teóricamente pues casi todos los parámetros podrían ser mayor a 1, pero en la realidad, digamos, la tasa de crecimiento es menor a 1, de tasa de crecimiento de la población. Sí, 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 sí. Entonces no es tan alejado de la realidad esto que están haciendo. Ok. Y lo dice, pero lo dice porque el estado estacionario es cercano a 0. Pues debería, ¿no? Es que yo... No, no porque es diferente, o sea, es diferente. O sea, cuando es cercano a 0 es que la tasa de crecimiento sea cercana a 0, eso vaya y venga. Pero el estado estacionario como tal no necesariamente tiene que ser cercano a 0. ¿Sí? Porque, digamos, en este caso estamos viendo que es una proporción, entonces uno puede decir, ok, está entre 0 y 1, puede ser cercano a 0. Pero la relación entre, digamos, capital y trabajo no necesariamente, o sea, no tiene que ser un valor, no sé, puntual, pero sí, no sé, es que no lo estoy viendo o no lo analizo tanto por ese lado porque no, como que independientemente de las unidades, o sea, a mí no me interesan últimas las unidades en las que se mide el estado estacionario, sino como los parámetros que le pegan. Eso es lo que a mí me interesaría. ¿Sí? Pero no lo veo tanto porque el estado estacionario sea cercano a 0 o no. Eso no, pues no me suena tanto. ¿Sí? O sea, esa parte no me queda tan clara. Claro, sí, los parámetros en general, si todos están entre 0 y 1. O sea, esa es una tasa de ahorro, es una proporción. Yo no puedo ahorrar más de lo que tengo, a menos en esta economía, porque no tengo comercio.
la participación del capital va a estar entre 0 y 1, la depreciación también porque es un porcentaje, ¿sí? Entonces como que más allá de eso, como que no le veo. Está intentando como saber lo de Caldor, Sí, como sí, sí, sí. porque en su época se cumplía eso. No, esto, o sea, si usted coge los datos de la economía de Estados Unidos, se va a dar cuenta. O sea, no es que me lo no es que el man haya cogido el modelo y le haya dado, sino que, o sea, solo se ajusta muy bien a esos datos de la economía. Pero el man sacó esos hechos de Caldor como por hechos estilizados, eso fue con los datos, ¿sí? Entonces, el man se fue por eso. Y los datos le apuntaban a esto, que la tasa de crecimiento había sido constante, que la relación entre capital y producto se ha mantenido constante. Eso fue a punta de, digamos, datos observados, más que, más que por cualquier otra cosa. Acá, en lugar de pensar como que te dé un número exacto, lo que nos interesa es que vean la intuición detrás. O sea, los talleres de datos les vamos a dar números de los parámetros para que ustedes encuentren un número exacto. Pero acá es ver cómo se comportan los parámetros. Hay una combinación posible de estos parámetros que permite que esta suma sea menor que 1. ¿Sí ves? O sea, no se cumple efectivamente lo que dices. Entonces, no piensen en cómo se ve numéricamente, sino cómo se ve intuitivamente los números. O sea, es extraño, pero por eso no ponemos 2, 3 o 4, sino ponemos alfa, delta, eta. Es para que... Y a lo que vayan es que creo que la magnitud como tal no va a importar, ¿sí? O sea, la magnitud del valor puntual de esto no es relevante, o sea, porque las unidades tampoco las estamos poniendo relevantes. Fíjense que nunca le damos una unidad de producto en millones de pesos, nunca pensamos como tanto hacia ese lado. Y bueno, seguimos. ¿Hay otra pregunta? ¿O todo bien, Sebastián? ¿Sí quedó claro? Sí, ya me quedó claro cómo interpretar eso. Exacto. Fíjese en la intuición, en la interpretación de los parámetros y no tanto en el valor puntual que pueda llegar a tener un capital. Sí, es que no me cuadraba porque tendía, o sea, porque lo de Caldor. Pero Sí, ahora sí, ya. listo. Perfecto. Y Diana lo que está haciendo ahora es despejar ese cagorrito para hallar ese capital por producto de estado estacionario. Y supongo que va a ser como un divisor. Sí. Perfecto. Y fíjense que acá el K pues está abajo, que es como si estuviera elevado a la menos 1, o sea, 1 sobre K, pues, o K a la menos 1, entonces pues voltearemos los exponentes, voltearemos el signo, perdón, y volteamos la fracción. Sería tal cual como el ejercicio que hicimos con el 1 a la alfa menos 1. Y en el numerador falta una S. Diana. Ah, ok. Perfecto. Y listo. Fíjense que acá sí efectivamente tenemos un estado estacionario que no depende de parámetros. Que depende, no que no depende, Santi. Que depende. Pero que no depende de variables que cambien en el tiempo, ¿verdad? Tiene toda la razón. Entonces, y tiene toda la intuición que teníamos en clase, por lo menos que si aumenta el ahorro, pues obviamente va a aumentar, voy a ponerlo acá, si aumenta el ahorro, entonces aumenta el cagorrito, esto es igual a K sobre Y, ¿cierto? También si aumenta el crecimiento de la tecnología, disminuye cagorrito. ¿Alguien me ayuda a pensar por qué?
De pronto porque el aumento de la tecnología hace que se reduzca como el capital necesario para producir algo y también el trabajo necesario. Como que vuelve más efectivo el trabajo y el capital. Y la tierra también. Y la tierra. Exacto, perfecto. Eso es tal cual. Si aumenta eta, entonces cae el capital gorrito. Y ya. Así toca hacer en el parcial. Más o menos, no va a ser tan complicado, pero digamos nosotros en un parcial lo que les hacemos es ¿cómo decir? Como paso a paso que deben ir haciendo y al final va a haber una pregunta intuitiva sobre cómo responder. Sí, digamos, este ejercicio realmente no empezaba desde donde nosotros empezábamos, o sea, empezaba ya a la mitad del desarrollo de la clase, o sea, es tal cual desde defina K igual K gorro igual a K sobre Y, desde ahí empezaba. Pero cada punto era súper guiado, entonces, digamos, perdón, lo tengo acá. La primera pregunta era, escriba las tasas de crecimiento del stock de capital y del producto como funciones de K gorrito, que fue tal cual lo que hicimos, entonces les va diciendo, usando el punto anterior, escriba la tasa de crecimiento del capital producto. Entonces es súper guiado. Pero este ejercicio también yo creo que es de los más largos y de pronto un poco los más complicados, pero no se tiene que preocupar tanto por eso. ¿Y lo de Carlos lo daba el parcial? No, no, eso es lo del Caldor es la intuición detrás de esta explicación. Digamos, el parcial no tenía el enunciado todo el Caldor. Y las tasas de crecimiento siempre se encuentran sacando logaritmos y derivando. Catalina, por lo general sí, porque, digamos, cuando no puedas es cuando tú tienes que hay parámetros que se están sumando, entonces que al sacar logaritmos, como que la derivada no te pueda quedar, pero en general yo digo que sí, o sea, aquí regla economista de deriva igual y contra cero, acá es saque logaritmo y deriva contra el tiempo si quiere hallar tasas de crecimiento, Pero eso es como a la fija. acuérdate un poquito la primera clase cuando hacíamos como las propiedades matemáticas de los logaritmos, ahí encontramos que efectivamente siempre que derives una variable que dependa del tiempo con respecto al tiempo, vas a encontrar el crecimiento de esa variable sobre esa variable, eso es lo que nos da la tasa de crecimiento. Eso es lo que dice Santi, usualmente sí, y lo mejor casi siempre es irse por los logaritmos en lugar de derivar a mano. O sea, si yo tengo, voy a ponerlo acá, pero si yo tengo dt igual a t por kt a la alfa por lt a la 1 menos alfa, derivar a mano esto implica derivar kt, bueno, acá no está tan complicado, pero puede llegar a ser bastante complicado y lo van a ver un poquito más en Ramsey, Sí. que va a llegar a ser muy complicado. No, y fíjate a lo que yo iba, Diana, si quiere escribir una función como y es igual a k más l, digamos, tú ahí no puedes sacar tal cual el logaritmo y derivar contra el tiempo. O bueno, sí puedes, pero creo que se enreda más porque no te queda la relación entre tasas de capital y de trabajo. ¿Sí? Porque como tienes ahí una suma, no puedes separar K y L. Entonces eso depende de la función que quieras derivar. Pero en términos generales, sí, porque vamos a usar Cobb-Douglas o funciones así que son, pues, dentro de todo sencillas y relaciones, pues, que no se van a complejizar tanto. Sí. Tengo Mejor. una última encuesta chiquitica para hacer preguntas varias. Y los que se tengan que ir, obviamente, se pueden ir, no hay ningún problema. Igual, antes de que se vayan, de verdad, la próxima clase, pues yo no voy a estar, pero Diana va a terminar este pedacito que es súper clave y es qué pasa con el producto y con el producto per cápita. O sea, qué va a pasar con esa tasa de crecimiento del producto per cápita en este modelo. Es súper clave porque ahí está tal cual la esencia de lo que importa de las ideas y de las trampas maltusianas y qué pasa si no tenemos este crecimiento económico, este crecimiento de la tecnología, de las ideas de la innovación. Eso es clave para la próxima clase que hay en suspenso, porque pues sí, se nos fue un poquito más de tiempo hoy, pero sí, ahora sí, ya Diana, perdón, la dejo seguir. No, y pues vayan pensándolo, tienen una semana. Sebastián, dime. No se hace una estática comparativa con los parámetros beta y gamma, que son la participación del capital. Pues es la elasticidad, sí se puede, a ver cómo cambia. O sea, Tal cual.
digamos, sube un poquito, si aumenta el beta, que es la elasticidad de la Tierra, digo, sí, la Tierra, va a reducir el capital, ¿no? El capital por producto. Pero el gamma es un poco ambiguo. El alfa. El alfa es un poco ambiguo. Sí, entonces acá un truco es, pues, ¿lo derivas o haces? Sí, lo más fácil es derivarlo, o hacer logaritmos y derivar. Digamos, viéndolo así a ojo, yo creo que esto va a tener también un punto crítico, tal cual, donde defina que si el Ajá. alfa está más allá de este valor, cae el capital por producto, si está o antes de este valor, va a aumentar. ¿Sí? Pero pensándolo un poco, este 1 menos alfa es la participación de todos los factores de la economía menos el capital. Entonces es por eso que se ve un poquito como esta ambigüedad de, ok, tal vez si el capital aumenta, puedo tener beneficios, pero como son complementarios con los otros bienes, necesito que todos aumenten. ¿Sí ves? Más o menos. Listo. Sí, listo. Quedan, nuevamente no tiene nota, pero es un poco para ver cómo van. Y, uy, hay un sondeo para los que no lo han visto. Les voy a dejar 30 segundos más y Santiago nos da las respuestas. Bueno, ustedes mismos. Estas son preguntas verdadero y falso tipo parcial. Estas sí son tipo parcial, no la de las condiciones de nada, pero esto sí. Quedan 12 personas. Les doy 10 segundos más, cierro la encuesta. ¿Cuándo es que es el parcial? Es antes de la semana de receso. O sea, deben ser en 2 semanas, 3. Sí. Semana Santa, ¿cuánto es? ¿En abril? En la última de abril. Ah, El bueno, 7 entonces de les queda marzo. siempre como tres semanitas. Listo. Pero Entonces, significa más temas en el parcial. sí. No, pero creo Entra que, Fisher. pues, bueno, sí, entran un par de modelos más, pero no tan complicados. O sea, esto ya es de pronto un repaso de lo que Ajá. ustedes vieron en Macro 2, que es una abrebocas para lo que viene después. Pero no creo que entren más modelos. O sea, creo que esta ya no se va. Listo. Entonces, primera pregunta, ¿ya está mostrando los resultados? Sergio tiene una foto de Adam Smith. Ese man es muy crack. Adam Smith, no. No mentira. Sergio está en mi clase, qué firme Sergio. La primera pregunta, ¿el modelo de solo uno sirve para estudiar el crecimiento económico porque predice que las variables llegan a un estado estacionario? Es falso, sí sirve, efectivamente, creo que ahí sí todos están bien, o sea, sí sirve, porque además fíjense que en la clase pasada vimos modelos que no predicen que hay necesariamente un crecimiento, un estado estacionario, sino que puede haber crecimiento. Entonces yo digo que sí. Pero incluso no solo por eso, porque es que así todos los modelos del mundo nos dieran de solo nos dieran un estado estacionario, el crecimiento se está dando cuando va entrando antes de llegar a ese estado. Claro, hay crecimiento en la dinámica Ajá. del capital. Exacto. Listo, los países que ahorran más son más ricos, pero consumen menos en el largo plazo. Yo me iría por falso, porque no necesariamente, o sea, eso depende. O sea, porque qué tal que están en la regla de oro y yo estoy ahorrando más que otros y no necesariamente estoy consumiendo menos, estoy consumiendo lo más que puedo. O sea, estoy llegando al óptimo. Entonces, no es ambiguo un poco la respuesta por ese lado. Diana, ¿qué opinaría? ¿Y diría verdadero? No, yo diría falso, pero sobre todo porque entonces estas preguntas tipo parcial, y que es importante que las vayan mirando, es que si hay algún caso en el que ustedes puedan decir que no sucede, en ese caso ya digan de una vez que es falso. Entonces, lo que dice Santiago es cierto, como puede que no estén dentro de la regla de oro, o que estén, o sea, que estén por encima o por debajo, pero es importante que vean eso. Otra justificación puede ser como,
los países más ricos no necesariamente son más ricos solo porque ahorren más, sino que pueden tener una depreciación diferente o un factor de la tecnología más alto que otros países, y eso tampoco va a afectar como el nivel de consumo de manera negativa, pues por decirlo así. Entonces, para que lo tengan ahí. Una pregunta. Señor. Yo puse verdadero porque el modelo consumo-ahorro hace que mayor consumo, mayor ahorro es menos consumo, pues todo depende de la tasa de interés. O sea, sí, pero digamos, bueno, esto está un poco en el contexto del modelo de suelo, en donde el trade-off es un poco más a largo plazo, no necesariamente. Y aparte, fíjese que en suelo como que no hay una tasa de interés que realmente o guíe el comportamiento de los consumidores a ahorrar o no. Entonces es más en el contexto de suelo, pero usted sí, o sea, si ve el trade-off en ese modelo, sí es otro cuento. Listo. ¿Listo? Diana, siguiente pregunta. ¿La migración disminuye el PIB per cápita de un país? Ahí nuevamente depende, y creo que lo van a ver mucho en El problem set. problem set, pero porque sobre todo es falso, porque hay situaciones en las que no se cumple, que disminuye el PIB cuando hay externalidades de la migración, pero también sucede un poco, piensen que la migración a veces es un choque, no es un choque constante, no es que aumente la tasa de la población todo el tiempo, no es que ahora hay 100 personas, o sea, estamos en una población de 100 personas, llegaron 10 migrantes a nuestra economía, pero vamos a crecer siempre a la misma tasa. Eso no quiere decir que porque llegaron 10 migrantes vamos a aumentar la tasa de crecimiento. Entonces, es un poquito de pensar en cuál sería lo que me argumentaría el falso, como el caso excepcional. Exacto. Los países con menores ingresos crecen a una tasa mayor que los países más ricos. Digamos, lo que vimos en el modelo de solo es que obviamente sí, depende de parámetros, pero bajo los mismos parámetros, sí. O sea, si yo tengo dos países que tienen los mismos parámetros, pero uno tiene menos ingresos que otro, el que tiene menos ingresos va a crecer a una tasa más rápida. Exacto. Y la última es, supongo que una función de producción neoclásica, si A te crece a una tasa G positiva, entonces el consumo per cápita crece a la misma tasa. Esto no lo alcanzamos a ver ahorita, pero creo que lo vieron con Daniel. Es que creo que no han solucionado todo el modelo. Ah, ok. Bueno, esas se las voy a dejar pendiente para la próxima clase. Muchachos, muchas gracias. De verdad, qué pena por los inconvenientes tecnológicos hoy. Sé que no fue la clase más rápido, pero creo que funcionó la dinámica con Diana. José, ¿tiene una pregunta? Sí, yo les tenía una pregunta, pero muy puntual, como de matemática. ¿Se las puedo hacer? Sí, ¿Sí? supongo. Pues si me corchan, pues todo bien, pero cuente. No, es precisamente en el modelo de regla de oro. Sí. Pues estaba viendo los apuntes de clase Uh-huh. y entonces, pues no estoy diciendo de procedimiento, sino como de matemática y el tema de cómo invertir para que no sea negativo el exponente. Entonces, pues el ejercicio que hicimos en clase era, pues, tenemos el consumo estacionario es igual a el producto estacionario menos inversión estacionaria, ¿cierto? Sí. Sí, entonces, uno para encontrar el óptimo del consumo con respecto al capital, pues deriva con respecto al capital, ¿cierto? Sí. Entonces, en un modelo Cobb-Douglas, que la función es A por K a la alfa, uh-huh. Uno deriva con respecto a K y quedaría A por alfa por K, A por alfa por K a la alfa menos 1, ¿cierto? A por alfa. Sí. Pero es que Daniel pues en los apuntes pone 1 menos alfa, entonces no entiendo cómo se hace, cómo... ¿Será 1 menos alfa o que él agrupa el consumo y le deja como 1 menos S por la función de producción? Que eso también es el consumo. Muy buena pregunta. Porque, digamos, en la complementaria, nosotros, en las notas de clase mías, yo no sé si ya también lo alcanzó a hacer la regla de oro, creo que sí. Ahí está explicado el procedimiento y con una Cobb-Douglas lo que nosotros hacemos sí es derivar, pero sacamos logaritmo porque también es mucho más fácil al sacar logaritmo, esa derivada. Pero la derivada tendría que ser contra S, que es para la regla de oro, ¿no? Efectivamente, no tanto como para acá. Entonces, de pronto es por ahí. Sí, tal vez es para eso. Tal vez. Es que es contra S. En la regla de oro yo derivo contra la tasa de oro, no contra el capital. En clase hicimos los dos ejercicios. Hicimos primero para acá
para el Ajá. CK estacionario pues de oro y también Sí. para ahorro estacionario de oro. Ok, Pero sí, ok. mi problema es de matemático, es que a veces pone, o sea, pues la derivación a mí me da alfa menos 1, pero pues después lo escribe como 1 menos alfa. No sé cómo hace esa transición. Pues mira, ya entiendo. A ti, esta parte de acá te da 1 sobre 1, alfa menos 1, ¿cierto? Sí. Eso es lo que dijimos ahorita un poquito. Y es que si tú volteas lo que está adentro, entonces, espérate, que creo que lo hicimos. Pucha. No, pero creo que no es ese punto. Les podría mandar un correo hoy con como la imagen, como con el pantallazo Sí, de los apuntes de Daniel. sí, tal cual, sí, sí, de una, Listo, perfecto. Y de les una. tenía otra preguntita rápido. Y Vela. es también de matemática y es de hoy. Y es, un momento. Y es precisamente cuando ustedes hacen, como cuando hicieron para convertir todas las variables, todos los factores de producción en per cápita, Ajá, pues uno lo divide por dividido L, sí, pero el L porque adquiere como el alfa, porque adquiere el beta y porque listo. adquiere lambda. Entonces, fíjense que cuando yo divido por L, el exponente de L es 1, ¿no es cierto? Sí. Y si como pusimos en los supuestos iniciales del modelo, alfa más beta más lambda es igual a 1. Entonces yo puedo separar el L en esos tres exponentes, ¿sí? Es equivalente. Entonces por eso es que se puede hacer la división, como por cada parámetro. Listo, Regio. No, pues esas son mis preguntas. Entonces les quedo en mandar el correo. Listo, de una, José. Todo bien. Bueno, muchachos. Ay, hoy no vi a Felicidades. Francisco. No Está Juan quiso. Francisco, pero faltó el otro Francisco. El famoso. A Mateo sí lo vi. No, muchachos, de verdad, muchas gracias. Nos vemos, pues conmigo en Oigan, 2 semanas, perdón. yo les Cuéntame. quería decir que me gustó mucho la clase de hoy. O sea, ¿La dinámica con los dos? sí, con los dos, o sea, estuvo Pues bueno. Como lo que, podemos intentar, porque sí, lo podemos intentar, pues uno que otra vez, ¿no? Depende de Sí. cómo va saliendo el sistema. Lo que pasa es que a veces, digamos, puede pasar como que nos demoramos más, entonces a veces no alcanzaremos a cubrir como todos los temas. Pero sí, o sea, si se presenta otra oportunidad, otra falla tecnológica, o pues podemos hacer un poll si quieren hacer la clase juntos y miramos. no, pues sí, es que yo pregunto muchas bobadas, entonces. No, 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 está no. bien. De verdad, Nada. nos gusta que participen, de verdad. Es mejor para Vale, nosotros. gracias. Hasta luego. Bueno, Sebastián, que esté bien. Feliz fin de semana. Chao, Catalina. Chao, Catalina. Chao, Sebastián. Chao, Daniel. Chao, Daniel. Bueno, chao. Okay, stop recording. Ya le parece rato.